Bueno, ya comentó hace un momento Miguel que este es un trabajo que tiene que ver con una investigación de 3 miembros interesados, en este caso en el patrimonio que está relacionado con una localidad en la República Mexicana, en el estado de Morelos, que se llama Puente de Ixtla. Y diremos como antecedente que en tiempos recientes se ha dado se ha revitalizado el interés por la gestión del patrimonio cultural y natural desde diversas disciplinas científicas. Las ciencias antropológicas y la arqueología especialmente, las ciencias del hábitat junto con la geografía humana y las ciencias del diseño arquitectónico y el urbano. Empiezan a observar cómo el patrimonio material e inmaterial se comportan como un mecanismo de resiliencia para el territorio. Todo ello coincide tanto con el desarrollo de estrategias para la defensa y protección del patrimonio en distintas partes del planeta, enmarcadas en el derecho y la jurisprudencia, como con una valoración y un uso social de este patrimonio que le agrega valor de sostenibilidad para los pueblos vivos. El estado de Morelos se ubica en la parte central de la República Mexicana y cuenta con un rico patrimonio industrial, entre los que destacan 43 ingenios azucareros que fueron evolucionando a lo largo de varios siglos, dándole un paisaje diferente a toda esta zona que inicialmente estaba vinculada nada más con la siembra del maíz y del frijol, y que dentro de su estructura había una serie de caseríos que es donde se ubicaban los indígenas de ese momento, y que posteriormente cambió radicalmente a una siembra diferente que fue la caña de azúcar, y además con los elementos arquitectónicos relacionados con las haciendas que existieron en ese momento. Este territorio formó parte, la mencionaba anteriormente, que con la llegada de Hernán Cortés se construyó uno de los primeros ingenios en el estado de Morelos, concretamente en la ciudad de Cuernavaca, y con esto se dio un proceso que cambió totalmente al paisaje que existía en ese momento en el territorio. Este trabajo tiene como objetivo hacer una primera propuesta que revalorice los elementos que estuvieron presentes en la conformación de un paisaje industrial que se dio por un hecho relacionado con la vinculación de 2 lugares en nuestro territorio, concretamente el puerto de Acapulco y Veracruz, en donde se hacía la liga, el contacto para llevar todas las mercancías que llegaban a nuestro país y que después venían aquí al territorio español. En el momento de enfrentarnos a la posibilidad de tener elementos para poder hacer nuestro planteamiento, pues obviamente partimos de un diagnóstico que nos dio la posibilidad de tener una condición de conocimiento de todo lo que es el entorno regional y podernos aproximar a una problemática que tuviera que ver o que estuviera enfocada hacia la conservación de los elementos que conforman ese patrimonio industrial que está presente en esta zona. Los vecinos de pueblos y ciudades conviven frecuentemente con monumentos arquitectónicos sin restaurar, expuestos a la destrucción en espacios abandonados, con problemas de limpieza e inseguridad. Es un hecho que el patrimonio abandonado en las manchas urbanas está expuesto al permanente y progresivo menoscabo. La reintegración del patrimonio en los pueblos y ciudades, además de contribuir al rescate de la memoria histórica, aportaría una mejora a la imagen urbana que sería de beneficio directo para la población local,
e indirecta para el visitante, de manera que la protección del patrimonio quedara garantizada. Es prácticamente imposible separar los elementos culturales y los procesos sociales del proceso económico. Un plan que pretenda revitalizar un espacio patrimonial debe tomar en cuenta a dichos procesos para poder generar proyectos viables. En el caso de Puente Distla, ubicada en el Valle Intermontano, resalta su pasado prehispánico, pero también el efecto que en algunos municipios y zonas del estado de Morelos tuvieron las políticas de industrialización desde el gobierno de Porfirio Díaz hasta las políticas recientes que dan lugar a los parques industriales en diferentes municipios. Al analizar de manera global estos procesos de formación histórico-económica de las haciendas azucareras y el desarrollo paulatino de los pueblos, villas, comunidades y ranchos, saltan a la vista que desde el principio, dadas las características agroindustriales de las haciendas, estas siempre se desarrollaron de manera paralela e independiente y en forma totalmente ajena a las condiciones y a la realidad de los pueblos en los que se llegaron a establecer. Era como si esa estructura fuera totalmente independiente de los pueblos, representando una condición señorial que poco a poco los separaba cada vez más de la realidad de los pobladores. En estas comunidades existe y ha existido siempre la presencia de la huella que dejó los ideales zapatistas en el estado de Morelos, que es un elemento importante de considerar para entender un proceso social y económico en esta región, ya que existe una historia agraria intensa de reivindicación de la tierra, al ser cuna del movimiento precisamente revolucionario que tenía que ver con los intereses campesinos. Los pueblos siempre han conservado su conciencia de apropiación y su identidad sobre su estructura original que existía, sus fundos legales, sus propiedades, herencia de sus orígenes indígenas, defendiendo con ahínco sus tierras comunales, sus tierras de repartimiento y sus bosques y manantiales. Los asentamientos del poniente del estado de Morelos son considerados campesinos de acuerdo con la opinión de ellos mismos, pues la agricultura se lleva a cabo en prácticamente toda la tierra disponible que se utiliza primordialmente para el cultivo del maíz, que es el elemento de nuestra alimentación primordial. La vida rural en Morelos se ha ajustado a cambios agrarios derivados de varios aspectos, como la disminución de la presencia de políticas gubernamentales de impulso a la producción agrícola, que en general se ha dado en todo el país y que se une a la vulnerabilidad de los campesinos ante los mercados, así como los múltiples procesos de intensificación de la presión sobre los recursos de los campesinos derivado del crecimiento de centros urbanos, de corredores industriales, de la mejoría de las comunicaciones que se da a través de las carreteras, tanto federales y estatales, así como la de equipamiento, en este caso, de un aeropuerto que existe en la zona. En la actualidad, si bien el municipio presenta actividades económicas, los índices de marginación y desarrollo humano nos hablan de la necesidad de proponer actividades alternativas para los habitantes del municipio. Dicha situación justifica además el uso de los elementos patrimoniales para poder desarrollar una actividad económica que permita no solamente la protección del paisaje, sino la posibilidad de que la gente que vive en su entorno tenga la posibilidad de algunos recursos para su bienestar. Sin embargo, es justo decirlo que el peso de más de 300 años de relación entre estos pueblos y las haciendas creó un lazo invisible que unía sus existencias y que está presente en el paisaje de esta región en espera de la lectura de propios y extraños. A continuación abordaremos los aspectos que consideramos más relevantes para el desarrollo de la propuesta de puesta en valor del paisaje cultural de la región donde se ubica este poblado de Puente Distla en el estado de Morelos.
en el que persisten, como veremos, los rasgos de una estructura que la industrialización azucarera dejó, considerando para ello un proyecto de dinamización del territorio a través de la conservación del patrimonio, su valoración y uso social y el desarrollo cultural y turístico. Para ello, instrumentamos los registros disponibles que existían en un sistema de integración geográfica, con lo que obtuvimos planos y datos, los cuales nos permitieron realizar un primer diagnóstico general de la zona y obtener una perspectiva regional y urbana de Puente Distla. El poblado de Puente Distla pertenece y está ubicado en la zona media del estado de Morelos, en un valle intermontaño. Fue un pueblo integrante del señorío de Cuernavaca y por consiguiente fue tributario de los aztecas. Por su ubicación, se convirtió en un paso obligado, como ya comentamos anteriormente, para las caravanas de comerciantes procedentes de Acapulco con dirección a la Ciudad de México. Al crearse el estado de Morelos en 1869, Puente Distla ya era uno de los municipios ya establecidos. En su entorno inmediato se establecieron 2 haciendas cañeras que determinaron la vida y las actividades de los habitantes de la región. Su ubicación fue privilegiada ya que el poblado estuvo integrado a este camino real y sirvió de enlace comercial, entre el puerto de Acapulco y la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. Formó también parte de una estructura de la explotación industrial azucarera en el estado de Morelos. El origen del nombre de la población, Ixtla, tiene su raíz con la palabra itz, que en el lenguaje náhuatl significa obsidiana, y tla, que tiene que ver con un significado de abundancia, por lo que es posible una traducción que podría ser que es el lugar donde abunda la obsidiana. Pero posteriormente fue construido un puente en el río Tembembe, que es un cuerpo de agua que forma parte de la estructura de este poblado, para poder comunicar a un asentamiento que se había dado en el otro extremo del río. El pueblo de Puente Distla tenía en el 2010, 21.098 habitantes, y el municipio en el 2015 reportó que 54% de ellos se dedicó a las actividades comerciales, 33 a los servicios y 13 a las actividades agrícolas. Por lo cual inferimos que estos números pueden ser significativos también para describir el perfil del habitante de la ciudad de Puente Distla, que fue constatado también en visitas al lugar. Los dueños de los sembradíos que circundan a la población ya no tributan a la hacienda azucarera de este territorio, porque ya no existe como tal, ahora es un hotel. En este momento abastecen a un ingenio que se llama Emiliano Zapata, que está a 20 kilómetros y es uno de los 2 que actualmente todavía existen en el estado de Morelos en actividad. Cuando se visita Puente Distla, se percata uno y se puede imaginar lo que era el paisaje en esa época, lo que caracterizó a las actividades de esta población y de su entorno. Cuando existía la hacienda y se puede ver desde lo alto este territorio donde todavía existen los sembradíos, donde se puede ver inclusive la conformación del poblado, las iglesias que están presentes, inclusive parte del camino real se puede apreciar desde un punto de observación de más amplia perspectiva, que en este caso es en la parte alta de un lomerío que existe cerca en ese territorio. Pocos espacios en el estado pueden tener esa cualidad de hacer que el observador pueda imaginar lo que fue ese territorio hace siglos. El pueblo de Puente Distla está inserto en un territorio en el que perviven los rasgos de un paisaje cultural conformado por la presencia y las actividades del hombre en ese espacio,
Aquí podemos identificarlos como testigos de los usos de ese mismo. El asentamiento humano en donde está presente la huella de sus antepasados indígenas, de la transformación cultural a la que se vieron sometidos, así como de nuevas formas de organización de sus actividades, en este caso relacionados con la explotación de la caña de azúcar y que aún están vigentes. El asentamiento tiene una traza irregular y se acompaña con la presencia de dos ríos, uno importante que ya hablamos de él, que se llama Tembembe, que tiene una importancia no solamente en esta zona, en este poblado, sino a nivel regional, porque vive de los escurrimientos de la parte alta del estado de Morelos. También está relacionado su entorno con una condición que está vinculada con la actividad ferrocarrilera en la población. Se puede todavía observar en este momento vestigios de lo que fue esta actividad muy importante en una época determinada de la vida del poblado. En esta población podemos identificar las huellas del pasado indígena que están presentes como vestigio en algún momento ya descubierto, pero totalmente abandonados porque no hay una condición de cuidado hacia ellos. Seguramente subyacen todavía algunos más en la presencia de las iglesias que se construyeron, porque sabemos que normalmente ellas se construían encima de los templos que existieron indígenas, por lo cual deducimos que están presentes todavía en el subsuelo. En la actualidad, en un proceso evolutivo, estos últimos, precisamente los elementos religiosos católicos, son elementos muy importantes de la historia que le da identidad a la comunidad. A pesar de la relevancia y envergadura del pasado prehispánico, Puente de Ixtla no cuenta con una gestión del patrimonio arqueológico y los vestigios se encuentran expuestos a afectaciones constantes por los cambios del uso del suelo por la invasión de la zona urbana. Son testigos también de las huellas de una etapa de la vida de esa sociedad, porque este territorio formó parte de un proceso importante en el desarrollo de una actividad que identifica al Estado en general y que tiene que ver con la explotación de la caña de azúcar. De esta etapa es importante señalar que persiste en el paisaje la presencia de una organización expresada en la permanencia de los sembradíos, la existencia de las haciendas y los medios de comunicación, el puente del Camino Real y la estación del ferrocarril, que al observarlos nos dan cuenta de una evidente permanencia en el lugar y de un desarrollo histórico de esta región. También debemos señalar que existe un alto grado de desinterés y descuido de los habitantes y del gobierno por mantener una imagen del entorno, ya que existe en la población comercio ambulante, sobre todo en el centro histórico, caos vial, contaminación visual y un abandono precisamente de todos estos testimonios que están relacionados no solamente con el transporte ferroviario, sino con lo que les he comentado anteriormente. Incluso con la invasión de varios vagones de tren que quedaron dentro de la mancha urbana y que son utilizados actualmente como viviendas. Recientemente, la situación del patrimonio histórico se vino agravado en nuestro país por los sismos del año pasado. Con esta condición tuvimos la desgracia de perder varios elementos patrimoniales que actualmente están en un proceso de recuperación y en nuestro estado seguramente ustedes han oído hablar de una ruta de los conventos, pues yo creo que el 90% de los conventos estuvieron totalmente dañados. Es necesario comentar que el estado de Morelos en general y Puente de Ixtla en particular se ha caracterizado por una oferta turística derivado de un clima privilegiado. El estado de Morelos tiene una condición
que lo hace singular dentro de esta estructura de los estados colindantes con el Distrito Federal, que está relacionado con su clima. Se le conoce por un turismo, nosotros le decimos, de sol y alberca. Pero nuestro estado no solamente es esta condición de clima, sino que tiene que ver con una concepción mucho más amplia que tiene que ver con la diversidad del paisaje, de los paisajes que existen en este estado, que van desde las regiones semidesérticas y zonas con altas temperaturas hasta los lugares de gran altitud como la de los volcanes y las sierras que lo circundan al estado. Por lo que el turismo del fin de semana, por lo que se refiere al turismo de fin de semana, podemos distinguir que se trata de visitantes que su mayoría vienen de la capital y que han comprado una propiedad y buscan un lugar tranquilo para descansar, ya sea de fin de semana o en periodos vacacionales, y que teóricamente deberían de generar una demanda de infraestructura y equipamiento urbano. Pero en la práctica se observa que los municipios de esta región, que efectivamente en donde se ha desarrollado una demanda de infraestructura, no necesariamente tienen el equipamiento adecuado para recibir a este turismo. Por lo tanto, el turismo cultural que acude a la región con el propósito de visitar los sitios históricos, los yacimientos prehispánicos y los conventos que integran la denominada Ruta de los Conventos del siglo XVI, así como la Ruta de Zapata, no es significativo respecto a la derrama de recursos porque no ha sido concebido como una parte de un proyecto integral. Las autoridades siempre tienen como objetivo la última parte de la cadena del valor, y por consecuencia no ofrecen lo que el turista necesita y desea, ya que la infraestructura no existe y las comunidades, al no estar involucradas, tampoco están preparadas para cumplir un rol en este proceso. Por lo tanto, en el aspecto económico, el turismo cultural, al igual que el de fin de semana, presenta poco en cuanto a la derrama económica que genera para la región. Con este marco de referencia, nuestra propuesta plantea la necesidad de poner en valor el paisaje cultural que está presente en el poblado de Puente Distla, considerando que estamos ante un proceso de cambio por la acción del hombre y como tal lo que observamos es la evolución de un entorno determinado, por lo cual, para entender su conformación es necesario explicar las formas y reconocer los valores que lo estructuran, tanto naturales como antrópicas, entendiendo cómo el paisaje cultural, los vestigios antropológicos e históricos en el itinerario del antiguo camino real, tal y como la colectividad o las diversas colectividades lo perciben, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales o humanos y de sus interrelaciones. El paisaje, en ese sentido, es un medio y el resultado de una acción. Los valores culturales, vestigios, tradiciones que integran el patrimonio del municipio que estudiamos proporcionan en su conjunto un carácter particular al paisaje. Por ello, la reutilización y revitalización del patrimonio se vuelve una estrategia que incide en la dinamización del territorio, considerándolo como un mecanismo para la puesta en valor del paisaje cultural en beneficio de la población y del patrimonio ferrocarrilero. Estos factores promueven la participación comunitaria, revelando estructuras que persisten relacionadas con el vínculo de ferrocarriles nacionales y otros ejemplos de la región. Cuando hablamos de poner en valor el patrimonio como resultado de un proyecto de explotación turística, consideramos que se ha puesto en marcha la dinamización del territorio, término ligado con el concepto de refuncionalización, que es el elemento fundamental para la revitalización de un territorio para provocar su reinserción a escala local y regional, provocando así la dinamización de la economía de la región. Para cumplir con este objetivo, es necesario contemplar una estrategia que integre una cadena de actuaciones como
el desarrollo de un proyecto turístico que influya de manera positiva en la comunidad y apoye el desarrollo local. Este deberá contar con una visión en donde el último eslabón será el turismo, una vez implementados todos los mecanismos que garantizarán la efectividad del proyecto, para lo cual será necesaria la intervención de varios factores como la participación ciudadana y la preservación del lugar. Yo estoy segura que ustedes en algún momento han tenido experiencias en las cuales el turismo, cuando no es concebido de una manera integral con relación a la localidad o al territorio donde se va a implantar, y cuando no se ha conceptualizado como un proyecto en el cual se deba de considerar en esa cadena de valor todos los elementos que están vinculados con una propuesta de desarrollo económico en donde la comunidad no esté participando, en donde no se haya considerado los servicios, en donde no se haya considerado el equipamiento, sino solamente el hecho de que hay un lugar turístico y por simplemente hecho de serlo, tiende a ser un fracaso, ¿no? La comunidad no se integra, no hay beneficios que ellos consideren reales para su comunidad y por lo tanto no son partícipes de un proyecto de esta condición. Cualquier proyecto que implique al patrimonio de una colectividad necesita, para llegar a buen fin, el involucramiento de la población en todos y cada uno de los pasos que lo integre. En el proyecto debe considerarse su participación y tener como propósito velar por el mandato social y la preservación sustentable del entorno, para lo cual debe considerarse lo siguiente. Vinculación entre los participantes e interesados en el proyecto de dinamización del territorio, concatenando los roles en ambos sentidos, vertical y horizontalmente, considerando que la salvaguarda del patrimonio es un fin común producto del diálogo y el acuerdo con los involucrados que no comparten necesariamente intereses. La respuesta debe involucrar a un grupo interdisciplinario en un proceso de reflexión y gestión, integrando propuestas derivadas de un procedimiento constructor de relaciones y redes interinstitucionales que se van tejiendo durante su elaboración, es decir, un documento conjunto, coordinado y concertado. Por lo tanto, dicho proyecto deberá de integrar a los pobladores como actores principales del cambio, evitando con esto caer en una fórmula industrializadora que solo busca generar empleo sin importar su naturaleza y sin tener en cuenta otros tipos de derrama que dan origen a la infraestructura local. El acondicionamiento turístico también debe ser considerado para que pueda dar respuesta adecuada a las demandas y necesidades turísticas. El objetivo es ser un destino turístico de calidad, preparando los espacios y los servidores necesarios para que la visita se realice de manera exitosa. Debe existir también un órgano de gestión autónomo que se plantee objetivos en diferentes escenarios a corto, mediano y largo plazo, donde los tiempos políticos no acoten las intenciones de ellos al margen de los intereses particulares o de grupos que no tengan el propósito de velar por lo que incluyan al mandato social y la preservación sustentable. Los alcances deben acotarse en relación con los recursos, considerando las condiciones económicas y sociales que imperan en los momentos acordes con los objetivos planteados, haciendo participar a todos los agentes involucrados. Todo proyecto turístico cultural que tenga como meta el conocimiento y valoración del patrimonio tiene que establecer la integración de la interpretación como vínculo principal para el entendimiento y la comprensión del significado del lugar que se visita. La interpretación se entiende como el factor determinante para que la comunidad conozca y valore su patrimonio, así como para que los visitantes y turistas tengan la oportunidad de experimentar el patrimonio en un contexto recreativo e inspirador. Considerando que este proceso de comunicación
basado en principios interpretativos, es una herramienta educativa cuya finalidad es acercar el patrimonio al interesado para ayudarlo a conocer contextos distintos a los de su entorno usual. Por lo anterior, es posible que se establezca un vínculo de comunicación para generar cambios de actitud y conseguir una experiencia irrepetible, ya que el principio se basa en la apreciación y entendimiento del lugar. El municipio muestra un problema de marginación que se hace evidente en la carencia de servicios y de acceso a un empleo digno. Además, el pasado histórico, primero rural, basado en la figura de la hacienda, y luego industrial, afectado por las políticas de generación de conglomerados corporativos, ha agudizado la desigualdad y la polarización económica. Los proyectos productivos que tengan como base la gestión del patrimonio deberán de tomar en cuenta que el primer eslabón de un producto turístico se encuentra originado y fincado en el patrimonio y desde nuestro punto de vista en el paisaje. También se requiere generar un valor en cada uno de los productos que se desarrolle y construir una infraestructura elemental pero sólida a nivel de territorio. Los pobladores deben de convertirse en pequeños empresarios y operadores turísticos que, constituidos en grupo, dependan menos de los empleos de poca calidad a los que se encuentran condicionados y juntos puedan ofrecer un turismo cultural en mejores condiciones a un segmento de mercado de nicho. En este contexto, nuestro plan se presenta como una posibilidad de rescatar estos elementos patrimoniales del poblado con recorridos que integren las diferentes épocas que están presentes. Esto se dará inicio, la propuesta se inicia con la conformación de un centro de interpretación que se ubicaría en la estación del ferrocarril que ustedes ven en la imagen a la derecha, que fue la estación que estuvo su uso durante la época en que se dio el auge de este desarrollo económico. La imagen que ustedes ven es una imagen de Google. En unas láminas posteriores van ustedes ver cómo quedó después de los temblores que hicimos mención, pero es uno de los edificios que están catalogados por el INAH y por lo tanto ya está en un proceso de recuperación. También se hace una propuesta de un recorrido que nos dé la posibilidad de tener la visión de ese paisaje que comentamos al inicio de esta presentación, en donde a través de paneles interpretativos se puedan dar al conocimiento de las personas que los visiten de todo este paisaje que existe en este punto superior del recorrido. También se propone hacer un uso de todos estos espacios que yo comenté al inicio, que son vagones que están olvidados de lo que fue una estructura económica a través de la presencia del ferrocarril en esta localidad, y la idea es que todos estos vagones sean rescatados para hacer un espacio cultural, un espacio donde puedan la comunidad hacer uso a través de bibliotecas para niños, zonas para tener alguna actividad de tipo turístico, como podría ser un restaurante, como las imágenes que están también, que ustedes ven, donde se han hecho la recuperación de estos vagones para darles utilidades diferentes. En este caso, podría ser un vagón como el que están, ustedes lo ven en la imagen, un vagón del saber que camina de un lugar a otro para llevar este tipo de actividades a las comunidades que existen, en este caso en el Ecuador. También se tiene una propuesta para llegar a la zona arqueológica. Bueno, obviamente que se tendría que hacer un proceso de recuperación de este espacio. La imagen que ustedes están viendo es uno de los lugares que existen, pero como ya comenté, deberán existir más y seguramente en un momento determinado, si se quiere hacer un proyecto de recuperación de estos espacios, podrá ser un elemento también de visita para los turistas
obviamente también con un elemento interpretativo que le dé la posibilidad al visitante de conocer adecuadamente el lugar que están visitando. Y se complementaría esta visita turística con visitas a los sitios que se encuentran ahí, los elementos religiosos, las haciendas, que muchas de ellas, más bien las dos que están alrededor de esta comunidad, ya son hoteles de mucho prestigio y que se han dado a la recuperación de estos espacios. Y pues elementos como el puente que ustedes ven ahí, que es un puente que es ícono porque le da, como mencionamos al inicio, el nombre a la población Puente de Ixtla por la relación que existe entre esos dos elementos de origen de asentamiento que se vinculó a través de estos puentes. Y también con un proyecto, digamos, más amplio a nivel regional, con la posibilidad de recuperar y valorar lo que fue el itinerario del antiguo camino del Real de Veracruz, a Acapulco, en todo el territorio del municipio. Sería un proyecto de gran envergadura en el sentido de que implica mucho más participantes para poder identificar y poder recuperar todos los puntos que estuvieron relacionados con este itinerario del antiguo Camino Real de Veracruz a Acapulco. Bueno, yo creo que países como México, con un patrimonio importante por su representatividad y cuantía, a falta de reflexión crítica en los medios gubernamentales, de la iniciativa privada y de grupos que se manifiestan por el interés en la cultura, foros como el que nos convoca nos alientan a seguir abordando tan importante tema, aportando con la modestia personal de nuestra participación, pero que en la suma de un colectivo puede llegar a ser trascendental. Muchas gracias.